Hola, bienvenidos. El día de hoy haremos una pequeña presentación sobre una resolución de casos para la materia de neuroanatomía. Habiendo leído nuestro primer caso, podemos identificar como características principales la edad, problemas de memoria, cambios de humor, desorden y descuido y dificultad en las conversaciones. En la edad podemos ver que se trata de un adulto mayor, factor relevante en este caso. Vemos que el paciente experimenta problemas de memoria hace aproximadamente un año. Ha empezado a olvidar artículos del supermercado y se ha vuelto un poco más olvidadizo, lo cual pues es todo lo contrario a como ha sido él siempre. También tenemos que es una persona que se ha vuelto desordenada, cosa que no era así. Era un paciente incluso de mentalidad psicorrígida y pues ahora es supremamente desordenado y como olvidadizo con las cosas. El paciente también ha presentado cambios en su humor, en su estado de ánimo, ha pasado a estar en estados mucho más irritables. Y finalmente vemos que se ha convertido en una persona mucho menos social, esto con su dificultad para conversaciones, para mantener conversaciones, lo cual pues contrasta con sus habilidades de buen conversador que tenía antes. Para este caso podemos ver que el tipo de afección que afecta al paciente es sensitivo, ya que las funciones que se ven afectadas están relacionadas con el sistema sensorial. Como estructuras neuroanatómicas afectadas tenemos al hipocampo, que está directamente relacionado con la memoria, así como también la corteza cerebral, que desempeña un papel muy importante en las funciones cognitivas, la memoria, el lenguaje, la capacidad de planificación. También tenemos al sistema límbico, que está involucrado en la regulación de emociones y cambios de ánimo. Y por último al tálamo, que juega un papel muy importante en la atención y el procesamiento sensorial. Como posible diagnóstico para este caso hemos escogido demencia. La demencia se caracteriza por la pérdida de memoria, la dificultad para realizar actividades cotidianas, así como las dificultades en el pensamiento, toma de decisiones, lenguaje, etc. Y como patología para este caso tenemos el Alzheimer, que es el tipo de demencia más común en adultos mayores, entonces es el que está como más relacionado y que más se acerca a sus signos y síntomas que presenta. En este primer caso, nuestro paciente nos presenta una serie de signos y síntomas. Son 5 en total. Primero, problemas de memoria. Segundo, una pérdida de memoria reciente. Tercero, una diversidad de cambios en su comportamiento y en su personalidad. Cuarto, cambios en su estado de ánimo. Y quinto, una dificultad para seguir una conversación. Por otra parte, tenemos las técnicas diagnósticas. Estas también son 5. Están 1. Evaluación clínica. 2. Evaluación cognitiva. 3. Prueba de imagen cerebral. 4. Análisis de sangre. Y 5. Evaluación psiquiátrica. La gestión de la demencia se adapta según su origen y se enfoca en la administración de los síntomas y la mejora de la calidad de vida de la persona o el paciente afectado. Aquí, en este caso, hablaremos de 2 formas de tratamiento. Son los farmacológicos y los no farmacológicos. Damos inicio con los tratamientos farmacológicos. Estos se clasifican en 3. Tenemos en primer lugar los inhibidores de la coliesterasa. Acá vamos a encontrar el uso de medicamentos como son donepezilo, ribastigmina y galantamina. Estos medicamentos se usan para mejorar la cognición de las enfermedades de Alzheimer cuando están de leve y pasan a moderada. En segundo lugar, de los tratamientos farmacológicos, tenemos la memantina, que trata las enfermedades de Alzheimer cuando su etapa está de moderada y pasa a grave. Y ya en tercer lugar, y para finalizar estos tratamientos del primer caso, tenemos que en ocasiones también se puede recurrir al uso de otros medicamentos que no he mencionado anteriormente, pero estos medicamentos nos van a ayudar a controlar los síntomas conductuales cuando el paciente nos presenta, por ejemplo, agitación, agresión, problemas de sueño. Pero, sin embargo, esto se debe evaluar su uso. Ahora pasaremos a hablar sobre los tratamientos no farmacológicos. Estos también se van a clasificar en 3. En primer lugar, tenemos la terapia ocupacional. Esta terapia apoya la independencia y las actividades diarias de las personas que tienen demencia. En segundo lugar, tenemos la estimulación cognitiva. ¿Qué es la estimulación cognitiva? Es eso que a través de los juegos, como rompecabezas, ejercicios de memoria, vamos a ayudarle al paciente a preservar sus funciones cerebrales. Y en tercer lugar, tenemos el apoyo psicológico. Este apoyo nos incluye una terapia emocional que es de gran beneficio para el paciente, pero también para todos aquellos que son sus cuidadores y sus familiares. Continuamos con el caso número 2 y tenemos como principales características.
hombre de 45 años que presenta lentitud en los movimientos y dificultad para caminar, especialmente en su pie derecho, mostrando rigidez y baja coordinación. Otra característica son los temblores, que son aquellas sacudidas rítmicas que se presentan mayormente en las extremidades, en este caso en la mano derecha. Y por última característica tenemos la rigidez, que es aquella dificultad para realizar movimientos precisos entre músculos y nervios. Basados en estas características y síntomas del caso número 2, podemos identificar un tipo de afección motora, ya que la mayoría de los síntomas son de tipo motor, es decir, la rigidez en los movimientos musculares, la dificultad en la motricidad fina, los problemas al caminar, la bradiquinesia, todos están relacionados con el sistema motor y sus funciones, lo cual nos sugiere la enfermedad del Parkinson, que es un trastorno degenerativo del sistema nervioso central que coincide con los síntomas anteriormente nombrados. Las estructuras neuroanatómicas afectadas en este caso son la sustancia negra, que tiene que ver con la degeneración de las células nerviosas que causa la disminución de dopamina, que es un neurotransmisor esencial para el control de los movimientos. Otra estructura afectada en el caso son los ganglios basales, que son un grupo de núcleos cerebrales que desempeñan un papel importante en la regulación del movimiento. Otra estructura que se ve afectada es la corteza cerebral, ya que al avanzar esta enfermedad del Parkinson, esta se va deteriorando y va afectando la motricidad fina y los movimientos. Y por último, el nervio facial, que tiene que ver con la movilidad del rostro, ayuda a las expresiones y todo lo que tiene que ver con lo que son los músculos, huesos y nervios. Entonces, en este caso tenemos como posible diagnóstico la enfermedad de Parkinson, ya que basados en la información anterior podemos diagnosticar este trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso central y se caracteriza por los síntomas motores, como lo que son los temblores, rigidez muscular, trastornos en la parte del equilibrio, que como podemos observar coinciden con los presentes en este caso. Patología del caso número 2, enfermedad de Parkinson. Enfermedad progresiva que afecta principalmente al sistema motor debido a su degeneración en las células nerviosas productoras de dopamina en el cerebro. En el caso número 2 vamos a hablar sobre los signos y síntomas que presentan nuestros pacientes. Estos se clasifican en 5. En primer lugar tenemos los temblores. ¿Estos qué son? Son movimientos rítmicos que a menudo se presentan en las manos y en los dedos de nuestros pacientes. En segundo lugar tenemos la lentitud en sus movimientos. Estos se vuelven cada vez más lentos con el tiempo y dificultan las tareas diarias, que son bastante simples. En tercer lugar tenemos el deterioro de la postura y el equilibrio. Acá ¿qué vamos a encontrar? Nuestro paciente va a presentar una postura encorvada y un mayor riesgo de caída y problemas con su equilibrio. En cuarto lugar, tenemos el cambio en el habla. Su volumen baja o tartamudea mucho. En quinto lugar, tenemos los cambios en la escritura. Nuestro paciente va a empezar a presentar dificultades para escribir y cada vez las letras van a ser más pequeñas. Ya en este punto hablaremos sobre las técnicas diagnósticas de nuestro caso. En primer lugar, tenemos la resonancia magnética cerebral. Esta que nos permite, normalmente se utiliza para descartar otras condiciones neurológicas similares al Parkinson. En segundo lugar, tenemos el SPECT y PET. Esto es una técnica de medicina nuclear que evalúa las funciones cerebrales. En tercer lugar, tenemos el Daxan. ¿Qué es el Daxan? Se emplea como un radiofármaco para distinguir el Parkinson de otras condiciones que pueden ser similares. Y en cuarto lugar tenemos el examen de neurología. Este, por su parte, nos evalúa a detalle la función neurológica, incluyendo como la fuerza muscular, que nos puede ayudar a identificar los reflejos, la coordinación, la marcha y la postura del paciente. En este caso vamos a presentar 3 opciones de tratamiento. En primer lugar tenemos carbipoda levopodo. Esta es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque convierte el levopodo en dopamina para aliviar todos los síntomas motores que llegan a presentar nuestros pacientes. En segundo lugar tenemos agonista dopaminérgicos. Estos lo que hacen es estimular los receptores de dopamina en el cerebro y se usan con el levopodo como un tratamiento para iniciar. Y en tercer lugar tenemos los inhibidores de catecol o metiltralferasa. Estos prolongan la efectividad del levopodo y reducen fluctuaciones en los niveles de la dopamina. Caso número 3. En el caso número 3 podemos encontrar unas principales características para la solución de este caso. En primer lugar tenemos una primera característica que es un hombre de 35 años que llega a consulta.
Podemos ver que esa edad pues es una edad muy joven todavía, entonces podemos tenerlo como una característica principal. Como segunda característica también tenemos que presenta una dificultad en la percepción visual lateral. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que tiene un problema de comunicación entre lo que los ojos ven y lo que el cerebro interpreta. Y como tercera característica tenemos una anomalía en el campo visual con visión central normal. Y como cuarta y última característica tenemos que se le fue descubierto un tumor hipofisario que está comprimiendo el quiasma óptico. Tipo de afectación. El tipo de afectación que podemos encontrar en este caso es un tipo de afectación sensitiva. ¿Por qué decimos que es sensitiva? Decimos que es sensitiva porque el paciente presenta anomalías en el campo visual, específicamente en los campos visuales externos de ambos lados. Esto significa que tiene dificultades para ver objetos grandes en movimiento en estas áreas. Por eso podemos ver que el paciente choca o no alcanza a ver bien los carros cuando vienen, cuando él va cruzando la calle. Entonces, por este tipo de afectación, que es un tipo de afectación sensitiva. Estructuras neuroanatómicas que se ven afectadas. En primer lugar, como primera estructura, encontramos el quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura ubicada en la base del cerebro donde se encuentran las fibras nerviosas de los nervios ópticos. Cuando un tumor hipofisario comprime el quiasma óptico, podemos ver algunas causas en las alteraciones de la visión, como puede ser la disminución de la agudeza visual, visión borrosa, visión doble. En segundo lugar, tenemos los nervios ópticos. Los nervios ópticos se ven afectados cuando este tumor hace presión sobre estos nervios y estos son los encargados de transmitir información visual de los ojos hasta el cerebro. Entonces vemos una gran afectación en este punto. Como tercera estructura afectada también tenemos el hipotálamo. El hipotálamo juega un papel importante en la regulación hormonal y el control de diversas funciones corporales. También podemos ver una estructura afectada que es la hipófisis. La hipófisis es considerada como una de las estructuras más importantes del sistema endocrino, ya que esta es la encargada de regular y controlar la producción de hormonas del cuerpo. Diagnóstico del caso. Un posible diagnóstico que le dimos a este caso es un tumor hipofisario que está comprimiendo el quiasma óptico, el cual es la estructura de la base del cerebro donde las fibras nerviosas de los nervios ópticos se cruzan antes de continuar hacia el cerebro. La comprensión de este puede traer alteraciones en el campo visual, como lo son no ver los objetos grandes que están en movimiento, visión borrosa, visión doble. Estas son algunas de estas consecuencias que nos puede traer esto. Patología del caso. La patología del caso es un tumor hipofisario, como lo dije anteriormente, que comprime el quiasma óptico. Este está causando alteraciones en el campo visual del paciente, particularmente en la capacidad de ver los objetos grandes en movimiento. Esto también puede ser responsable del choque que él está causando últimamente, el choque con las paredes y el no ver los carros cuando él va a cruzar la calle. Es importante que el paciente sea evaluado por especialistas para abordar este tumor y sus efectos que le está causando en el sistema visual. En este caso número 3 se nos presentan 5 signos y síntomas. Primero, anomalías en el campo visual. Nuestros pacientes van a presentar una dificultad para ver los objetos grandes en movimiento por los lados externos de la vista. En segundo lugar, tenemos una visión borrosa. Nuestro paciente va a tener una pérdida gradual de nitidez o de claridad en la vista. Tercer lugar, dolores de cabeza. En cuarto lugar, un aumento de peso prolongado. Y en quinto lugar, una fatiga y debilidad. Ahora hablaremos de las técnicas diagnósticas. Acá vamos a presentar 3. La primera es una historia clínica y un examen físico. Esto lo que nos ayuda es a recopilar información sobre todos los síntomas y hacer una evaluación de las funciones visuales y neurológicas de nuestro paciente. En segundo lugar, vamos a realizar un examen visual. El examen visual lo que hace es una evaluación de la capacidad del paciente para ver objetos en diferentes áreas de la visión. Y en tercer lugar tenemos la resonancia magnética. Este, por su parte, obtiene una imagen un poco más detallada del cerebro y de la hipófisis. Esto con el fin de determinar tamaño y ubicación. El caso número 3 nos plantea 3 opciones de tratamiento. Primero, podemos tratar con medicamentos. Algunos fármacos, como los agonistas, pueden reducir el tamaño del tumor y ayudar a controlar un poco los síntomas para ayudar también a nuestro paciente. En segundo lugar, se puede realizar una cirugía.
Cuando el tumor no es tan grande y no está causando síntomas graves, se puede realizar una cirugía por nariz o por boca sin tener que llegar a tocar el cráneo. Y en tercer lugar tenemos las radioterapias. Existen ocasiones donde se usan las radioterapias para destruir las células tumorales y cancerígenas y ayudar a reducir pues, el tamaño.